revelado, el increíble momento en que un general de 4 estrellas descubrió al héroe oculto. Javier miraba al general de 4 estrellas, Álvaro Martínez, como si fuera un mito hecho carne. En su humilde escuela de Guanajuato, la presencia del general significaba más que un simple acto protocolar, era una oportunidad de cambiar su destino, de marcar la diferencia. Pero en su pecho, la incertidumbre palpitaba como un tambor ansioso. ¿Qué pasaría si no lograba demostrar su valía? La idea de fallar ante la figura imponente que lo observaba lo envolvía en una ansiedad profunda. Su madre, Valeria, siempre le decía que los sueños se logran con esfuerzo, pero, ¿y si este sueño era demasiado grande para él? Este momento, el de compartir su proyecto sobre la recolección de agua de lluvia, podía ser su única oportunidad. Con cada palabra que salía de su boca, la mirada del general la sentía como un rayo que atravesaba su ser, y el sudor en su frente no ayudaba a calmar su mente febril. Los rostros de sus compañeros proyectaban esperanza, pero también la sombra de la realidad, la pobreza lo acechaba, y no había garantías. Se podía sentir la presión en su pecho, un peso que le recordaba que, al final del día, la necesidad de trabajar en el campo por la familia siempre sería una soga alrededor de su cuello. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de su propia voz resonaba en su mente, y el mensaje que había querido compartir se desdibujaba ante la urgencia de su conflicto interno. La aceptación del general, al parecer tan cercana, se tornaba en un abismo inconmensurable. ¿Qué pasaría si elegía seguir sus sueños y, con ello, dejaba a su madre sola, arrastrando el peso del campo? A medida que los días pasaban, la inquietud creció en su interior. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, advirtiéndole sobre el sacrificio y la responsabilidad. Javier se sentía dividido. Sus amigos lo animaban a perseguir la beca universitaria, pero la mirada cansada de Valeria lo paralizaba. ¿Hasta dónde llegaría con su ambición si resultaba en dolor para aquellos que más amaba? En la oscuridad de la noche, cuando las estrellas parecían burlarse de él, Javier se sentó a escuchar su corazón. «Eres un héroe», se decía, pero la voz que respondía era la de la duda, susurrándole que podría no serlo. Justo cuando todo parecía tan agridulce, un nuevo encuentro con el general alteraría su vida. Álvaro, al hablarle sinceramente sobre sus propios comienzos humildes, lanzó una chispa de esperanza en el corazón de Javier, despertando anhelos que se creían apagados. Sin embargo, al día siguiente, cuando todo parecía alinearse, un preciso giro del destino lo llevaría a la encrucijada definitiva. La decisión lo acechaba, como un depredador en las sombras, esperando que Javier flaqueara en su determinación. Se encontraba en la delgada línea entre el deber y el sueño, el amor y la ambición. Su historia, marcada por la lucha del día a día, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido en busca de un futuro que brillaba con la intensidad de las promesas hechas a su madre? La incertidumbre apretaba su pecho y, en ese momento decisivo, Javier comprendió que su vida cambiaría para siempre, justo cuando se aproximaba la respuesta que podría definirlo. El eco de aquella conversación resonaba en la mente de Javier como un mantra transformador. Cada palabra del general parecía haber plantado una semilla de determinación en su interior, pero la emoción chocaba con su realidad cotidiana, oscurecida por el peso de la responsabilidad. La decisión de asistir a la universidad, un paso hacia el futuro que tanto anhelaba, se erguía ante él como una montaña escarpada, difícil de escalar. La voz de su madre,
Valeria, advirtiéndole sobre las duras realidades de la vida, se mezclaba con el rugido de su ambición. Esa noche, Javier se sentó en su cama, observando cómo las sombras de su habitación se estiraban y encogían con la luz de la luna. Sus pensamientos eran un torbellino. La idea de dejar su hogar para ir tras un sueño académico provocaba un torbellino de emociones. ¿Y si fallaba? ¿Y si el peso del campo, el sudor y las horas interminables de trabajo eran todo lo que tenía por delante? Esa angustia era palpable, un recordatorio constante de que abrazar su futuro podría significar dejar atrás a Valeria, perder el lazo que los unía. Al siguiente día, Javier tomó una decisión. Desde temprano, se dedicó a estudiar más intensamente sobre su proyecto, la recolección de agua de lluvia. Miró videos, leyó artículos sobre técnicas de implementación y diseño de sistemas que pudieran ayudar a su comunidad. Era un intento de demostrar no solo su valía al general, sino de encontrar respuestas a sus propias inquietudes. Este trabajo servía como un refugio en medio de la tormenta emocional que enfrentaba, y sus esfuerzos comenzaron a tomar forma. Cada día, se levantaba antes del amanecer para esbozar ideas y soluciones, creando un diagrama que, al principio, solo existía en su mente. Los encuentros con su profesora, Lucía, se volvieron más frecuentes. Ella se convirtió en un faro, orientándolo, ofreciendo orientación en la parte técnica mientras él navegaba sus demonios internos. La innovación y la visión son lo que te diferenciará, decía Lucía. Sin embargo, cada vez que él se alzaba en valor, la imagen de su madre en el campo, luchando por sustentar el hogar, lo detenía. Su corazón se dividía entre la ambición personal y la necesidad de apoyar a Valeria. Durante esos días de intensa preparación, Javier comenzó a notar un cambio en sí mismo. La duda, aunque persistente, se transformaba lentamente en una inquietante chispa de confianza. Descubrió que al compartir ideas con sus compañeros, otros comenzaban a reconocerlo como un líder. Esa interacción le brindaba un pequeño gustito de aceptación, algo que él no había experimentado antes. La habilidad de comunicar su visión sobre la recolección de agua y su pasión por ayudar a su comunidad empezó a fluir con naturalidad. Una mañana, mientras corregía un borrador sobre las posibles implementaciones del proyecto, sintió que una revelación lo invadía. Esto no es solo un proyecto para mí, es un paso hacia algo más grande, reflexionó. Esa perspectiva lo impulsó a involucrarse más, incluso organizando reuniones informales en su barrio sobre la importancia de la recolección de agua de lluvia, desafiando al mismo tiempo su propia predisposición a ser un espectador pasivo en su vida. Sin embargo, en medio de ese crecimiento, su madre cambió el rumbo de sus preocupaciones cuando mencionó una mejora en la situación económica familiar que podría facilitarle seguir sus estudios. Esa simple frase desgarró la burbuja de seguridad que se había ido formando en su mente. ¿Era realmente posible que su madre apoyara su sueño, o era un último intento de consolarlo antes de que tomara una decisión irrevocable? La noche llegó, y la incertidumbre se apoderó nuevamente de él. Debía enfrentarse a su madre y revelarle su deseo de ir a la universidad. Era un momento que escondía la posibilidad de romper su corazón. Al recordarlo, Javier sintió que el aire se le cerraba en la garganta. ¿Podría su amor por su madre y su ambición coexistir, o era una lucha del destino a ambos a puntos irreconciliables? En ese instante, la pregunta más importante emergió en su mente. ¿Sería Javier capaz de arriesgar todo lo conocido por un futuro que lo llamaba con fuerza? La respuesta aún era un eco distante, y en su subconsciente, el momento de verdad se acercaba a pasos agigantados. El día se desperezaba, y Javier se encontraba frente al espejo, contemplando su reflejo. Sentía el peso de la decisión que yacía en su mente, como un enorme pedazo de plomo que se aferraba a su pecho. La idea de hablar con su madre lo llenaba de temores y esperanzas. Pese a todo su avance, la verdad era que nunca había expresado sus sueños tan abiertamente.
Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta mientras recordaba las veces que Valeria le había hablado sobre los sacrificios que había hecho. Esa preocupación constante que había vivido, siempre con la espada de Damocles del miedo a fallar, podía destrozar la delicada red de apoyo que juntos habían tejido. Recordó también las reuniones en el barrio, donde cada vez se sentía más seguro. Su voz resonaba con claridad, planteando ideas que, aunque inventivas, mostraban una comprensión profunda de los retos que enfrentaban. La gente empezaba a prestarle atención, escuchando no solo sus palabras, sino también la pasión que las sostenía. Sin embargo, el eco de sus inseguridades continuaba resonando en su interior. ¿Podía realmente marcar una diferencia y al mismo tiempo abandonar el hogar que tanto amaba? Con el corazón decidido, se fue a encontrar a Valeria. La encontró en la cocina, preparando su desayuno habitual. El aroma del café recién hecho servía de telón de fondo a sus pensamientos. Javier tomó aire, sintiéndose pequeño bajo la mirada intensa de su madre. La conversación que había anticipado durante días era inminente. Abrió la boca, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. ¿Te pasa algo, Javier?, preguntó Valeria, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Al ver esos ojos llenos de amor y expectativa, las dudas se agolparon en su mente. Era como si toda su vida hubiera sido cuestionada en ese instante. Sin embargo, algo en su interior empezó a tomar forma. La idea de dejar atrás su hogar se transformó en un motor de empoderamiento. Quería que su madre supiera que su labor no era en vano y que sus sacrificios habían encendido una chispa en él. Madre, he estado pensando mucho en mis estudios, finalmente dijo Javier, dejándose llevar por una oleada de franqueza. Quiero ir a la universidad para aprender más sobre proyectos que puedan ayudar a nuestra comunidad. Valeria se giró lentamente, dejando caer la cuchara que sostenía y mirándolo con ojos que eran un mar de emociones contradictorias. Una mezcla de orgullo y miedo se reveló mientras su rostro se iluminaba lentamente. ¿De verdad crees que eso es lo mejor? El silencio era casi palpable mientras Javier se encontraba ante esa pregunta. En lugar de huir de la respuesta, se aferró a su recién descubierta confianza. Se dispuso a explicar el impacto que podría tener su educación, no solo en su vida, sino también para aquellos que lo rodeaban. Para él, la recolección de agua de lluvia no era solo un proyecto, era un símbolo de esperanza y renovación. Describió su visión, la forma en que podría inspirar cambios, abrir puertas y, tal vez, abrir un camino mejor para otros niños que soñaban con un futuro diferente. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Valeria mientras escuchaba las palabras de su hijo. La lucha de ser madre había sido tumultuosa, llena de decisiones que nunca había imaginado, pero aquí estaba Javier, enfrentando el futuro con determinación. Decidió que, en lugar de reprimir sus sueños, lo apoyaría. Sin embargo, antes de que esa sensación de triunfo pudiera establecerse, Valeria encajó una pregunta que hizo que Javier se paralizara: ¿y si todo falla? ¿Qué harás entonces? El eco de esas palabras reverberó en su mente, como un recordatorio del abismo del que había estado tratando de huir. Aunque había comenzado a vislumbrar un panorama diferente, la incertidumbre regresaba con furia. Esa difícil pregunta lo confrontaba con la cruda realidad de su decisión. Mientras se enfrentaba a la respuesta, algo dentro de Javier comenzó a crujir. Debía encontrar la solución, una estrategia que le permitiera seguir adelante. La presión de la duda se estaba transformando en una oportunidad de crecimiento. Justo en ese momento, la idea de planificación emergió con fuerza. Preparar un camino para asegurar su futuro se volvió esencial. ¿Acaso no podía crear un plan? Iba a necesitar estructuras, una hoja de ruta que lo guiara a través de las tormentas. Javier sintió cómo su determinación se intensificaba. Comenzaría a buscar becas, a hablar con otros estudiantes que ya estaban en el camino hacia la universidad y a involucrarse más en su comunidad.
Esta acción no sería solo un impulso, sería su estrategia para enfrentarse a cualquier duda que surja en el futuro. Pero antes de que pudiera compartir sus nuevos propósitos con Valeria, un nuevo pensamiento cortante se deslizó por su mente: todos los cambios que estaba dispuesto a hacer, ¿serían suficientes para conseguir lo que tanto deseaba? Con ese interrogante ardiente y urgente, el camino hacia su futuro se sentía más nebuloso que nunca. ¿Era posible que su ambición y la necesidad de apoyar a su madre pudieran coexistir? ¿Podría realmente ser el héroe que tanto anhelaba ser, mientras navegaba las complejidades del amor familiar? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y Javier estaba listo para cruzar el umbral en busca de lo desconocido. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Javier, armado con una nueva determinación, se sumergió en la búsqueda de oportunidades. Sabía que cada paso que daba en este camino lo acercaría un poco más a ese futuro por el que tanto anhelaba luchar. Sin embargo, el eco de la pregunta de su madre, ¿y si todo falla?, rondaba su mente como un espectro persistente. Decidió que lo primero sería informarse sobre las becas disponibles. Se sumergió en libros de recursos, pasando horas frente a la computadora en el pequeño escritorio de su habitación, un lugar que solía representar distracción. Ahora se sentía como un campo de batalla donde libraba su lucha más importante, la guerra por su futuro. Javier se dedicó a investigar las opciones, recopilando datos sobre instituciones que ofrecían programas de ayuda. Pero no solo eso, identificó cuáles de estas universidades estaban comprometidas con la relación entre educación y impacto social. Esto era esencial para él, ya que cada elección que tomara debía estar alineada con su deseo de hacer una diferencia. Con cada clic, con cada hoja que pasaba, su visión se volvía más clara. Se propuso escribir correos a los coordinadores de becas, pero la duda volvió a atacar: ¿acaso su historia sería lo suficientemente potente para captar la atención de alguien? Sin embargo, esa inseguridad estaba cambiando, ahora sentía más confianza en su narración. Era su historia, su vida, y tenía valor. En su búsqueda por conectar con estudiantes que estuvieran en su situación, se suscribió a foros en línea, donde jóvenes compartían experiencias sobre sus trayectorias académicas. Allí encontró un grupo que estaba organizando una charla sobre recomendaciones para becas. Sin pensarlo dos veces, se unió a la reunión, decidido a aprender de otras realidades. Esa tarde, la charla desbordó sus expectativas. Escuchar las historias de otros le brindó un sentido de pertenencia. Descubrió que no estaba solo en sus dudas, que muchos otros, como él, se enfrentaban a su propio abismo. En ese intercambio, forjó conexiones con personas que compartían sus miedos, esperanzas y aspiraciones. Sin embargo, la experiencia más reveladora fue escuchar a uno de los ponentes, un joven que había superado situaciones adversas. Su relato no solo contenía momentos de desánimo, sino que también se centraba en los pasos prácticos que había tomado para transformar sus aspiraciones en realidades tangibles. La claridad de su mensaje fue un bálsamo en medio de la confusión de Javier. Cada consejo lo llenaba de energía, y empezó a sentir que el apoyo que tanto había temido perder se multiplicaba a su alrededor. Con esa determinación renovada, se dispuso a esbozar un plan. Hizo una lista de las acciones que debía emprender: crear un currículum impactante, redactar cartas de motivación que reflejaran su pasión, y practicar entrevistas con amigos de confianza para consolidar la seguridad en sí mismo. Esa lista representaba no solo un plan de estudios, sino un mapa de su crecimiento personal. Sin embargo, al ir registrando cada paso, una inquietud persistente reapareció en su mente. Su madre aún mostraba señales de preocupación que no se habían desvanecido por completo. Ahí estaba, el temor a que su impulso terminara en una desilusión. Javier sabía que necesitaría su apoyo, pero antes debía convencerla de que su ambición no era solo un capricho juvenil, sino una llama destinada a iluminar su camino. Decidido, se preparó para tener otra conversación con Valeria.
Sin embargo, su corazón seguía latiendo con fuerza, anticipando el momento en que compartiría su progreso. ¿Y si todo se desmorona? Resonaba una vez más, una pregunta que se tornaba inquietante en su mente mientras buscaba dentro de sí mismo la respuesta más adecuada. ¿Podría él convencer a su madre de que su incertidumbre podía ser el motor de su éxito? La puerta de su habitación estaba entreabierta, y más allá de ella, la luz del día vagaba con vitalidad. Javier sintió que, al igual que el sol, su futuro brillaba, pero aún había sombras que disipar. Con una mezcla de nervios y determinación, se acercó al salón, listo para compartir su plan y buscar la validación que tanto ansiaba. ¿Haría falta una conversación más para cambiar su destino, o las dudas se transformarían en el empuje definitivo que lo llevaría hacia adelante? Con ese dilema palpitando en su interior, dio el primer paso hacia el espacio donde su madre lo esperaba, incógnita y llena de amor, pero también de miedo. ¿Sería este el momento decisivo que transformara sus vidas para siempre? Javier respiró hondo, conteniendo la mezcla de ansiedad y esperanza que le invadía al entrar en el salón. Valeria estaba sentada en el sofá, con una taza de café entre las manos, una imagen familiar que siempre le había dado tranquilidad. Sin embargo, en ese instante, el peso de la conversación que se avecinaba lo abrumaba. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», dijo, intentando que su voz sonara firme. Ella levantó la vista, su expresión amorosa se tornó en una mezcla de preocupación y curiosidad. «Claro, Javier, ¿qué ocurre?». Tomó asiento frente a ella, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar era una balanza que pesaba su futuro. A través de los días dedicados a investigar y preparar su camino, se había esforzado por construir no solo un plan, sino también un argumento que pudiera cambiar el rumbo de su vida. «He estado trabajando en un plan», comenzó, luchando contra la tentación de titubear. «He investigado sobre las becas y las universidades que podrían interesarme. Sé que te preocupa mi futuro, pero estoy decidido a dar pasos concretos». El silencio se instaló entre ellos, y Javier notó cómo su madre fruncía levemente el ceño. «Eso suena bien», pero dijo, su voz insinuaba una traba. «¿Qué pasará si no lo logras?». «Siempre tengo esa pregunta en la cabeza». La pregunta resonó en su mente como un eco familiar. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Pero esta vez, en lugar de dejarse arrastrar por la duda, su foco se volvió hacia la razón que lo había llevado hasta aquí. «Lo sé», mamá respondió con sinceridad. «Pero he aprendido algo importante: el fracaso no es el fin del camino. Lo que importa es la voluntad de levantarse y seguir adelante. Cada paso que he tomado me ha acercado a comprenderme mejor y a ser más fuerte». Valeria lo observaba con una mezcla de asombro y temor. Su madre siempre había sido el ancla en su vida, y ahora, esa estabilidad se volvía una inercia que lo ataba. Javier necesitaba que ella entendiera que su ambición no solo era un capricho, era su brújula. «Escuché historias de jóvenes que, a pesar de sus circunstancias, lograron salir adelante», continuó, impulsándose en su narrativa. «Quiero ser como ellos. Quiero que veas que esto no es solo un sueño. Es una decisión consciente de transformar mi futuro, no importa cómo». Valeria respiró hondo, llevando la taza de café a sus labios, como si cada sorbo le ayudara a digerir la realidad que su hijo le estaba presentando. Lo miró con más atención. «¿Qué necesitas de mí, Javier?». La pregunta era más que una simple invitación a pedir apoyo, era un guiño a compartir la carga emocional que Javier había llevado durante mucho tiempo. Con claridad renovada, se dio cuenta de que no solo era un momento de convencer, también era uno de abrir su corazón. «Quiero que confíes en mí», dijo, buscando la mirada de su madre. «Necesito tu apoyo, pero también quiero que sientas que esto es real». «¿Qué puedo hacerlo?». «Me gustaría que me acompañaras en este viaje, que creas en mí». Las palabras fluyeron naturalmente, fortaleciendo su determinación.
Valeria lo escuchaba atentamente, y Javier pudo notar cómo la tensión en su rostro comenzaba a aflojarse. Sin embargo, aún quedaba mucho en juego. Javier sabía que su camino estaba lleno de incertidumbres, y al mismo tiempo se dio cuenta de que también se planteaban nuevos desafíos. Justo cuando el silencio se volvió pesado, un pensamiento inquietante cruzó por su mente, ¿y si las circunstancias se tornaban más difíciles de lo que había imaginado? La batalla interna entre la duda y la determinación se intensificaba. Si decides seguir adelante, estaré contigo en lo que pueda, respondió ella finalmente, su voz ahora llena de un tono de apoyo cauteloso. Pero siempre existirán esos riesgos, y tienes que estar listo para enfrentarlos. El entendimiento entre ellos creció. Javier sintió un ligero empujón hacia adelante, la conexión sólida con su madre le proporcionó la fuerza necesaria para continuar. Sin embargo, sus propios temores emergieron como sombras difusas, dejando claro que la próxima fase de su viaje sería aún más desafiante. El ruido del teléfono interrumpió el momento, y Javier vio que tenía un mensaje. Al mirarlo, el corazón se le paró un instante. Era de un coordinador de becas al que había escrito algo hacía unos días. Tenía una respuesta que podría cambiar su curso inmediato. Al mirarse a sí mismo en el reflejo del cristal, sintió que el momento decisivo estaba, en efecto, cada vez más cerca de ser real. Antes de abrir el mensaje, un pensamiento le atravesó la mente, ¿y si este es el comienzo de algo realmente grande? Con esa pregunta resonando fuerte, presionó el botón de abrir la conversación, listo para despegar hacia lo desconocido. La pantalla se iluminó con el mensaje del coordinador y, en un instante, la ansiedad de Javier se convirtió en una corriente de adrenalina. Estimado Javier, hemos revisado tu solicitud, comenzaba el texto, y cada palabra parecía arrastrar su corazón hacia una montaña rusa de emociones. Mientras leía, una mezcla de esperanza y nervios le llenaba el pecho. A pesar de que el mensaje era positivo, el detalle que realmente resonaba era la indicación de que debía presentarse a una entrevista. De repente, una nueva ola de incertidumbre lo abrumó. ¿Estaría realmente preparado para este desafío? Las preguntas comenzaron a fluir en su mente, acompañadas de un pensamiento constante, ¿y si no soy lo que buscan? Sin embargo, en lugar de rendirse ante la duda, decidió que debía aprovechar este impulso. Se puso de pie, una chispa de propósito iluminando su visión. Este era su momento, el inicio del camino hacia algo más grande. Recopiló rápidamente sus pensamientos y se dispuso a preparar lo que consideraba un ensayo para esa entrevista. Esto no solo sería una prueba de su capacidad, sino también un examen de su determinación y crecimiento personal. Se dirigió a su habitación, donde el desorden de libros y notas le daban una idea de la labor que había realizado hasta ahora. Esa habitación se había convertido en su santuario de aprendizaje. Masa de papel y bolígrafos estaban esparcidos por el escritorio, reflejando no solo su dedicación, sino también su esfuerzo en encontrar su propia voz y narrativa. Se sentó y comenzó a escribir, no solo sobre sus logros académicos y habilidades, sino sobre quién era y por qué había tomado la decisión de postularse. Con cada línea que plasmaba en el papel, Javier se sentía más conectado con su objetivo. Reflexionó sobre las lecciones que había aprendido de otros jóvenes que habían enfrentado adversidades. Sintió que, al poner sus experiencias en palabras, no solo preparaba su presentación, sino que también podía solidificar su identidad ante él mismo. Se dio cuenta de que esto iba más allá de una simple beca, se trataba de un viaje personal hacia el autodescubrimiento y la madurez. Cuando por fin levantó la vista, el sol comenzaba a ponerse, bañando su habitación en un cálido resplandor. Javier sonrió, sintiendo una combinación de orgullo y timidez. Había tomado la decisión de dar un paso hacia adelante, pero también sabía que las palabras escritas no eran suficiente. Necesitaba ensayar lo que iba a decir, afinando su discurso y preparándose para cada posible pregunta.
En ese instante, entendió que la preparación lo haría no solo más confiado, sino que forjaría la persona que deseaba ser. Pasó las siguientes horas practicando frente al espejo, utilizando la técnica del monólogo interno. Cada vez que se miraba, no veía a un chico inseguro, sino a alguien con un propósito claro. Cada repetición le daba un poco más de claridad, un poco más de seguridad. Al final de la noche, exhausto pero satisfecho, sintió una mezcla de alegría y miedo. Pero eso debía ser parte del proceso, pensó. Esto es un desafío que estoy dispuesto a enfrentar, se dijo. Justo cuando estaba a punto de cerrar todo, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de un compañero de clase, recordándole sobre una sesión de preparación para entrevistas que se llevaría a cabo al día siguiente. La idea de asistir a esa sesión lo llenó de entusiasmo y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Había tomado la decisión de comprometerse, pero la inseguridad se insinuó de nuevo. ¿Realmente podría sobresalir entre otros? Sin embargo, la misma chispa de determinación que lo había llevado a abrir aquel mensaje temprano en la mañana resurgió. No había tiempo para dudar. Con una sonrisa aprensiva, Javier respondió afirmativamente al mensaje. El camino se estaba delineando ante él, lleno de oportunidades y desafíos. El momento está llegando, murmuró para sí mismo. Sabía que las pruebas que le esperaban no solo iban a definir su futuro, sino en esencia, a formar su carácter. Mientras cerraba la laptop, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿estaré listo para enfrentarme a aquellos que podrían dudar de mí? Con el corazón latiendo fuerte, supo que esa era la clave para liberarse de sus propias cadenas, decidir cómo enfrentar la mirada de los demás, y de sí mismo, en su búsqueda por ser más de lo que la vida le había mostrado hasta ahora. El sol brillaba intensamente cuando Javier se despertó, pero la luz no lo llenó de calidez como acostumbraba. En cambio, una sensación de incomodidad se asentó sobre él. Con la sesión de preparación para entrevistas acechando en su mente, la ansiedad se mezclaba con la expectativa. Se vistió con cuidado, eligiendo suéter y pantalones que le conferían un aire de seriedad, como si la ropa pudiera insuflarle de confianza. Mientras caminaba hacia la universidad, un torrente de pensamientos le asaltó. ¿Qué tal si sus compañeros eran más competentes? ¿Cómo podría destacar entre un grupo de personas que también estaban profundamente motivadas? Vio las caras de sus colegas, llenas de determinación, y se sintió abrumado temporalmente. Sin embargo, recordó la tarea que había hecho la noche anterior, las palabras que había escrito sobre su propia historia. Era ese hilo de su propia vida lo que necesitaba enfocarse. Al entrar en el aula, las vibraciones de incertidumbre se intensificaron. Las risas y las charlas ayudaron a reducir la tensión del momento, pero Javier aún sentía como si estuviera a punto de lanzarse a un abismo. Tomó un asiento cerca de la ventana, donde la luz podía iluminar su rostro, pero también podía observar a los demás. Algunos conversaban animadamente, otros revisaban notas. Había un aire palpable de competitividad en el ambiente. La sesión comenzó con un facilitador, un exalumno que había enfrentado sus propias luchas y había salido adelante. Mientras compartía su camino, Javier sintió por primera vez que no estaba solo en sus miedos. Al hablar de sus fracasos y éxitos, el exalumno enfatizaba que cada uno tenía una narrativa única, algo que nadie más podría replicar. Oírlo provocó algo en Javier, una especie de chispa que lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente lo motivaba. Durante la práctica de entrevistas, le pidieron que se presentara. Su turno llegó y, con un nudo en el estómago, se levantó. Consciente de cada mirada en su dirección, respiró profundo y comenzó a hablar. En sus palabras, sintió surgir la autenticidad que había cultivado la noche anterior, la historia que había recopilado y pulido. A medida que compartía sus experiencias, vio expresiones de interés y asombro en las caras de sus compañeros. La primera pregunta lo sorprendió.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? Esa era una pregunta que lo obligaba a mirar lo más profundo de su ser. Sin dudarlo, comenzó a narrar un episodio de su vida en el que enfrentó un fracaso académico y cómo eso lo forzó a replantear sus métodos de estudio. Al hacerlo, se dio cuenta no solo de la dificultad de la situación, sino de la transformación que había experimentado a raíz de ella. En ese relato, Javier no solo reveló su vulnerabilidad, sino también el crecimiento que había surgido de la adversidad. Cuando terminó, el aula estalló en aplausos. Javier se sintió abrumado por la calidez de la respuesta, un reconocimiento que nunca había imaginado recibir. Esa conexión momentánea con sus compañeros lo llenó de una mezcla de emoción y confianza. Había muchas versiones de sí mismo que aún no había descubierto, pero ese pequeño triunfo era un paso hacia adelante. Tras la sesión, Javier se sentó para reflexionar. La tensión emocional había cedido un poco, pero su mente seguía revisando lo que había aprendido. Al mirar a su alrededor, notó un grupo de personas en la esquina que estaban discutiendo intensamente. Una imagen fugaz cruzó por su mente, la posibilidad de que, entre ellos, pudiera encontrar un mentor o incluso un competidor que lo llevaría a nuevos niveles de madurez personal. De repente, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era el desafío de la entrevista en sí, sino la manera en que se enfrentaría a sus propios temores y asumía el control de su narrativa. El momento crítico sería cuando tuviera que salir de su zona de confort. Justo cuando la sesión llegaba a su fin, un mensaje apareció en su teléfono: te invito a una reunión más privada para brindar más oportunidades para preparar nuestra entrevista. Solo un grupo selecto podrá asistir. Espero que puedas venir. La oferta palpitaba en su mente como un eco de oportunidades que se acercaban. Con el corazón latiendo desmesuradamente, Javier sintió que una nueva aventura estaba a punto de comenzar, llena de la incertidumbre que había aprendido a confrontar. El próximo paso lo llevaría a una confrontación con sus propios límites. Pero, ¿qué secretos se desvelarían en esa reunión privada? El eco del mensaje en el teléfono resonaba en la mente de Javier mientras se alejaba del aula. La posibilidad de asistir a una reunión exclusiva no solo lo llenaba de emoción, sino también de dudas. ¿Qué se esperaba de él? Tal vez se trataba de un grupo de élite, pero, ¿cuál sería su lugar en esa dinámica? Las preguntas se agolpaban, multiplicándose, mientras caminaba lentamente por el pasillo, absorto en sus pensamientos. Javier sabía que esta reunión podría ser un parteaguas en su trayectoria, pero el caos de sus emociones contradecía esa certeza. En su mente, pulsaban imágenes del futuro. Se imaginaba entre un grupo de individuos seguros de sí mismos, experimentados y decididos. La idea de no estar a la altura lo asustaba, y su pulso se aceleraba con cada paso. Sin embargo, un destello de valentía se encendía también. Había comenzado a construir su historia, podía seguir tejiendo esos hilos en esta nueva oportunidad. Decidido a no dejar que el miedo lo detuviera, Javier se comprometió en su mente a prepararse meticulosamente. Se sentó en un rincón de la biblioteca, un lugar lleno de silencio y concentración. Comenzó a escribir una lista de objetivos claros para la reunión: conocer a nuevos colegas, compartir sus ideas y también ser receptivo a lo que otros pudieran ofrecerle. Hacer eso demandaba una apertura que Javier no siempre había practicado, un ejercicio que lo empujaría hacia la vulnerabilidad que había comenzado a aceptar. Con el paso de los días, su ansiedad se transformó en preparación. Se dedicó a practicar no solo sus respuestas a posibles preguntas, sino también a formular preguntas significativas sobre las experiencias de los demás. En su mente se acuñaba la idea de que la reunión no era solo una evaluación, sino un espacio para crecer en conjunto. La confianza que había comenzado a forjar a raíz de su presentación en la clase se amplificaba, brindándole un nuevo sentido de propósito. Finalmente, el día de la reunión llegó. Javier se vistió con un cuidado renovado,
sintiéndose más fuerte en su elección de prendas y, por lo tanto, en su presentación personal. Al llegar a la sala, el aire cargado de expectativas casi lo ahoga. El grupo era pequeño, pero la diversidad que se presentaba era notable, personas de distintas carreras, con trayectorias diversas, cada una con un destello de ambición que iluminaba el ambiente. El momento de la introducción lo halló preparado y expectante. Al presentarse, notó que su voz sonaba más firme de lo que había anticipado. La conversación fluyó entre ellos, cada relato compartido dentro del grupo planteaba un dilema interno y un reto a superar. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo no solo las historias, sino también las formas en que sus compañeros abordaban sus respectivos obstáculos. Sin embargo, en un giro inesperado de la conversación, un comentario crítico surgió desde el fondo, desafiando el tono positivo de la situación. Uno de los participantes cuestionó la validez de los enfoques que otros habían compartido, lo que causó un momento incómodo. Javier sintió que el aire se tornaba denso. Mientras la conversación se volvía más tensa, la oportunidad de defender y solidificar su posición se presentó ante él, aunque intimidante. Bajo la presión del momento, Javier sintió la necesidad de alzar la voz, no solo para defender sus compañeros, sino para reafirmarse a sí mismo. El desafío no era únicamente sobre habilidades técnicas, se trataba de defender una idea, de luchar por la autenticidad en sus discursos. Al enfrentarse a esa crítica, la chispa de su preparación se avivó. Pero, al abrir la boca para hablar, supo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su camino. Con el corazón palpándome, tomó aire y comenzó a hablar. No se trata solo de los resultados finales, sino del camino que elegimos para llegar allí, de las lecciones que aprendemos en cada tropiezo. La sala lo miraba, se generaba un clímax emocional entre la tensión y la expectativa de lo que seguiría. No solo estaba defendiendo a sus compañeros, estaba defendiendo su propia narrativa. El eco de sus palabras resonaron, pero la interrogante se amplió en su mente, ¿sería suficiente para transformar la crítica en conexión? Mientras la discusión se llevaba a un nuevo rumbo, Javier se dio cuenta de que su viaje personal apenas comenzaba, y en el fondo de su ser, sabía que una oportunidad de revelación y crecimiento estaba al acecho tras cada desafío, cada palabra. La reunión podría marcar un antes y un después en su desarrollo profesional, pero, ¿podría realmente sostenerse en la defensa de lo que creía? O, más inquietante aún, ¿podría a partir de ahí comenzar a construir conexiones que desafiarían y enriquecerían su historia? La sala se llenó de murmullos tras las palabras de Javier. Algunos participantes asintieron, mientras otros parecían desafiados por su intervención. Javier sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la adrenalina de haber tomado la palabra, por el otro, la incertidumbre ante la reacción del grupo. El silencio se rompió de nuevo cuando un compañero se dirigió a él, planteando una nueva pregunta. Interesante punto, Javier. Pero, ¿no crees que los resultados son, de alguna manera, el único indicador de éxito en nuestra industria? Esa pregunta resonó en su mente como un campanazo, un desafío directo a su noción de enfoque. Era un dilema que lo obligaba a reflexionar sobre sus propias creencias. Aún así, sintió que en ese momento había una vulnerabilidad y una oportunidad de crecimiento a su alcance. Entiendo tu perspectiva, respondió con cautela. Sin embargo, creo que la forma en la que llegamos a esos resultados es igualmente significativa. Cada uno de nosotros atraviesa obstáculos y aprende de sus experiencias. Es esa riqueza de conocimientos la que realmente podemos llevar adelante. Notó algunas miradas de aprobación mientras sus palabras se expandían en la sala, y la tensión parecía aliviarse un poco. Había comenzado una conversación que, aunque incómoda, lo estaba empujando hacia una autoexploración más profunda. La reunión, que inicialmente se le había presentado como un espacio intimidante, se transformaba en un campo fértil para el crecimiento.
Con cada intercambio de palabras, se sentía más conectado a sus compañeros. Javier se obligó a practicar la escucha activa, a ir más allá de las interacciones superficiales. Quería aprender tanto como quería ser escuchado. Era consciente de que cada intervención, ya sea una pregunta o un comentario, era una puerta abierta para el entendimiento mutuo. La conversación avanzó, y pronto se convirtió en un espacio de intercambio genuino de ideas, en el que distintos enfoques coexistían y desafiaban las creencias arraigadas de cada uno. Javier descubrió que lo que había interpretado como un desafío era, de hecho, un camino hacia la conexión auténtica. Se sintió impulsado a hacer preguntas más profundas, partiendo de su interés sincero por conocer a los demás. ¿Cómo manejas el fracaso? ¿Qué aprendizajes has encontrado en tu carrera que podrían ser útiles para enfrentar críticas? Esas preguntas provocaron una reacción inesperada en sus compañeros. Se compartieron anécdotas indeseadas, fracasos que habían marcado el camino hacia la excelencia. En ese escenario, Javier experimentó una celebración silenciosa de la vulnerabilidad, de la autenticidad. Las alarmas en su mente se suavizaban, permitiéndole explorar un camino de crecimiento a través de los demás. Sin embargo, bien adentro, el eco de la pregunta inicial seguía resonando. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a ir por defender lo que realmente creía? En ese momento, se dio cuenta de que no solo se trataba de construir conexiones, también se trataba de hacer un espacio para las discusiones difíciles que pudieran surgir. Aplicar lo aprendido significaría, seguramente, enfrentarse a esos dilemas de forma constante. La incertidumbre de la próxima pregunta lo atormentaba, pero al mismo tiempo, lo empoderaba. La reunión concluyó con aplausos, un gesto de reconocimiento no solo al intercambio de ideas, sino al crecimiento colectivo como un grupo heterogéneo. Javier salió de la sala sintiendo una mezcla de liberación y ansias por seguir este camino de evolución personal. Mientras regresaba a casa, las caras de sus compañeros seguían apareciendo en su mente. El desafío de comunicación seguía presente, pero había en él un renovado sentido de propósito. Podía escuchar ecos de conversaciones que podrían extenderse mucho más allá de esa reunión inicial. Sin embargo, lo que aún no sabía era cómo esas conexiones abrirían la puerta a nuevas oportunidades en su vida profesional. El desafío en la sala se transformaría en el primer paso hacia un camino en el que tendría que confrontar a un antagonista que cuestionaría su idoneidad una vez más. La pregunta pululaba en su mente, sugiriendo que su aprendizaje apenas comenzaba, apenas al borde de una revelación inesperada. El tiempo había pasado y Javier se encontraba ahora en la sala de entrevistas frente a un panel de evaluadores que se mostraban expectantes. Había llegado el gran día, el momento que había esperado con ansias y temores. La preparación que había llevado a cabo en las semanas anteriores había moldeado su confianza, pero la presión de este instante no podía ser ignorada. Su historia, una rica mezcla de logros, obstáculos y anhelos, estaba a punto de ser expuesta. Al entrar en la sala, respiró hondo y recordó las palabras de su madre, la voz de su madre resonando en su cabeza: siempre hay un camino hacia adelante, solo hay que buscarlo. Este mantra lo llevó a una reflexión profunda. Ya no era solo la búsqueda de reconocimiento, era la afirmación de su identidad y su propósito. Ser visto por su autenticidad era su norte. Comenzó a hablar sobre su proyecto de recolección de agua de lluvia. En cada palabra, Javier demostraba su pasión y el deseo de generar un impacto real en su comunidad. Recordó su viaje hasta ese momento, la lucha interna, las noches de desvelo, la preparación que había hecho para enfrentarse a esos desafíos. Mientras compartía su visión, vio el interés florecer en los rostros de los entrevistadores. Sus ojos brillaban no solo con curiosidad, sino con la promesa de que sus ideas valían la pena. Cuando la primera pregunta llegó, Javier se sintió listo. ¿Cómo piensas llevar a cabo este proyecto en un ambiente donde la infraestructura es precaria? El desafío fue recibido con una sonrisa confiada.
Su respuesta, cuidadosamente ensamblada, abarcaba la importancia de involucrar a la comunidad y la educación como herramientas clave para el éxito. No se trataba solo de recolectar agua, era la sinergia de compartir conocimientos, desarrollar habilidades y unir esfuerzos. Cada respuesta era un ladrillo más en la estructura de su futuro. A medida que la conversación avanzaba, se sintió más enérgico. Cada interacción, cada pregunta era una oportunidad de demostrar que había llegado preparado y que su ambición no solo era un capricho, sino un llamado a acción. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos pasados y lo que había aprendido de ellos, Javier concedió con sinceridad. Habló sobre el momento en el que flaqueó en sus estudios, el abismo de la duda que lo había acosado, pero enfatizó cómo cada desafío lo había guiado a encontrar su voz. Esa vulnerabilidad resonaba en el ambiente, su transformación era palpable. Finalmente, cuando se terminó la sesión de preguntas, Javier sintió que cualquier cosa podría suceder. Se despidió del panel, dejando atrás no solo una impresión, sino una conexión genuina. La mirada de comprensión de los evaluadores le dejó una sensación reconfortante. Sabía que había hecho lo necesario para ser considerado. Al salir de la sala, con un susurro de emoción y satisfacción recorriendo su ser, Javier comprendió que la historia de su vida había llevado a este preciso momento. Allí, ya no era el chico que temía dejar atrás a su familia, era un hombre que había elegido su misión y había encontrado fuerza en su propio viaje. La sensación de logro lo inundó. Había conquistado sus temores más profundos y había demostrado su valía al mundo. Días después, recibió una notificación que confirmaba su aceptación en la universidad y su beca para hacer realidad su sueño académico. La risa y las lágrimas de alegría llenaron su hogar mientras tropezaba en su camino hacia la cocina, donde Valeria estaba preparando su café habitual. Cuando le contó, su madre se lanzó a sus brazos, y en ese abrazo pudo sentir la mezcla de orgullo y amor. La lucha había valido la pena, su esfuerzo había dado frutos. Javier había superado sus dudas, había aprendido a mirar más allá de la presión familiar. Entendió que la ambición podía coexistir con el amor. No necesitaba resignarse, sino encontrar un camino que conectara sus deseos con su realidad. Estaba preparándose para construir un futuro sólido, tanto para él como para su madre. Al mirar por la ventana, el sol brillaba más intensamente que nunca. Era el inicio de una nueva etapa. Javier se sintió realizado y listo para enfrentar los retos que vinieran. Su transformación había sido completa, no solo había encontrado su voz, sino que había forjado un nuevo camino para él mismo mientras mantenía viva la esencia de lo que verdaderamente importaba. Recuerda que tu historia también puede transformarse y ser auténtica. Si te ha inspirado este viaje, no esperes más para dar el siguiente paso. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y, no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. Hazlo ya.